Buenas Bien, noches. colegas, buenas noches. Profesor Marco, buenas noches. Cordiales saludos a todos. El día de hoy, miércoles 26 de junio, continuamos con nuestra preparación. Esta vez vamos a trabajar la subprueba de conocimientos pedagógicos, perdón, la subprueba de habilidades generales, específicamente comprensión lectora. Ya en sala nos acompaña nuestro capacitador, el profesor Marco. ¿Para quién vamos a pedir fuertes palmas virtuales, estimados colegas? Y a usted, profesor Marco, también darle la más cordial bienvenida y sin mayor dilación, cederle el espacio para que pueda iniciar con nuestra programación de esta noche. Adelante, por favor. Gracias. Muy bien, maestro. Muy buenas noches, maestros y maestras. De igual manera, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar entonces con la práctica del día de hoy, que estoy muy seguro ya se ha compartido en el grupo. La clase del día de hoy es directa, ¿no? Vamos a trabajar entonces, vamos a desarrollar en conjunto y en la parte de la resolución ya de las preguntas, vamos a invitar a que ustedes den su respuesta por el chat, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar con nuestra clase y para ello vamos a recordar un poco respecto al método que se aplica en comprensión de lectura, ¿ya? Bien, siempre nuestros estudiantes nos preguntan, profesor, ¿cuál es el método más apropiado? Porque quiero ser muy atinado al momento de escribir, ¿no? Eso es lo que nos preguntan a nosotros, ¿verdad? Bien, el método se va logrando, en realidad la eficacia se va logrando mientras nosotros vamos practicando. ¿Ya? Nada se logra si no se practica todos los días. Los textos siempre tienen una exigencia muy particular en comprensión de lectura. Las preguntas tienen una exigencia muy singular. Las alternativas también tienen ciertas particularidades y nosotros tenemos que estar preparados para todo ello, ¿no? Tenemos que estar preparados para todo ello. Bien, entonces sabemos todos nosotros que partimos siempre de un método. ¿Cuál es nuestro método? Y este método se va, podríamos decir, eh, agilizando, se va dinamizando en la medida que la aplicación sea rápida, ¿no? La aplicación sea rápida. Entonces, el método que estamos nosotros utilizando es el método láser. Ya es el método láser. Porque primero, ya, porque primero, sabemos, según Emilia Solé, es necesario una previa, una mirada rápida, ya, respecto a la forma, la apariencia del texto, una mirada rápida respecto al contenido, de una manera ligera que viene a ser, en L, que viene a ser la lectura exploratoria. Es una lectura exploratoria. La lectura exploratoria nos permite a nosotros leer el texto, ¿ya? Para determinar el nivel de complejidad del contenido, del lenguaje que emplea el autor, cuál es el tipo de texto. También nos permite a nosotros establecer el tema central a priori, ¿no? A priori. Eh, bien, la primera lectura es una lectura, no es necesario, no se requiere preocuparse a que si estamos entendiendo o no, a que estamos asimilando o no. La lectura es rápida, ¿no? Luego viene la lectura analítica. Esta parte viene a ser determinante, la lectura analítica, ¿ya? La lectura analítica constituye la parte medular, la parte, en este caso, determinante. Y la lectura analítica, el análisis constituye, pues, como método dividir el todo en partes. El todo es el texto para empezar, las partes, ya respecto a las unidades mayores, vienen a ser los párrafos. Y los párrafos tienen oraciones, ¿no? Y las oraciones tienen proposiciones. En dichas proposiciones pueden haber informaciones también importantes.
Y por lo tanto, los párrafos se dividen en unidades informativas. Entonces, yo debo tener en cuenta que debo yo analizar profundamente las unidades informativas para pasar a una siguiente unidad informativa. Bien, todo esto se va logrando, como ya hemos mencionado, a medida que nosotros vamos practicando, nos vamos ejercitando en este tipo de textos. Hay rapidez y eficacia en este tipo de textos cuando practicamos con este tipo de textos. A este tipo de textos que nosotros practicamos en comprensión de lectura se denomina o corresponde a la lectura intensiva, ¿no? En cambio, las lecturas que nosotros realizamos, no hay de por medio de repente una evaluación, es una lectura libre, realizamos en el tiempo que nosotros querramos, corresponde pues a la lectura extensiva o que viene a ser el hábito lector. Pero la lectura intensiva es la lectura académica que incluso nosotros realizamos o hemos realizado en nuestros espacios universitarios. E incluso la lectura académica constituye una lectura que nuestros estudiantes realizan en la primaria y en la secundaria. Nuestros alumnos tienen que estructurar en un organizador gráfico todo un contenido del párrafo y eso no es poca cosa. El alumno tiene que analizar los párrafos, tiene que adentrarse en el párrafo para elaborar un organizador gráfico, porque si no, nuestros alumnos terminarían solamente en una asimilación literal y muchas veces su organizador gráfico no es más que copiar y pegar incluso un párrafo en una parte, el otro párrafo en otra parte, el otro párrafo, y con eso no demuestra si en realidad ha entendido o ha comprendido el texto. Eso no evidencia si ha comprendido el texto. Entonces, la lectura analítica, estimados y estimadas, constituye pues la piedra angular, la etapa eje en lo que es comprensión de lectura, la lectura analítica, ¿ya? La rapidez, la eficacia va a depender mucho de la ejercitación, de la práctica constante que nosotros tenemos en estos azares, perdón, estos menesteres que vienen a ser comprensión de lectura. Después de realizar una lectura analítica, pasamos nosotros a la síntesis, ¿no? Entonces, lectura analítica, ya, quitamos lectura y nos quedamos con análisis, ¿no? Quedamos con análisis para que sea láser, ¿sí? Entonces, quedamos acá con análisis, ¿ya? Análisis es una palabra esdrújula y por lo tanto debe ir con tilde. Bien, luego viene síntesis, síntesis, ¿no? Sintetizar, como su propio nombre indica, es determinar ya de manera abreviada el tema, la idea principal, e incluso el resumen o la síntesis, e incluso el organizador gráfico, porque elaborar un organizador gráfico es una manera de sintetizar. Y para sintetizar, muchas veces hay que tener en cuenta también un dominio de categorización. ¿Qué quiere decir? A toda una oración yo podría buscarle unos dos términos o dos conceptos suficientes que podía reducir a una oración que tiene 10 o 12 palabras, por ejemplo, se reduce. Esa capacidad de síntesis es la capacidad de reducir, de abreviar a menores palabras, a menores, en este caso, expresiones. Una expresión menor, ¿no? Entonces, hacer síntesis en un organizador gráfico es muy importante, ¿ya? Bien, después de sintetizar, de establecer cuál es el tema, cuál es el tema central, cuál es la idea más importante que quiere, que nos ha transmitido el autor, pasamos a la evaluación. Y cuando estamos en la evaluación, ya, cuando estamos en la evaluación, es tener en cuenta los tipos de pregunta. Y para ello nosotros hemos analizado ya los tipos de pregunta, por ejemplo, en las evaluaciones para contratos, para nombramiento, ¿no? Las preguntas están relacionadas a la jerarquía textual, nos preguntan respecto a la idea principal, al tema central, nos preguntan respecto a cuál es la síntesis o el resumen, cuál es el título, ¿no? Luego nos preguntan respecto a la palabra, ¿no? Nos dicen qué significa esta palabra en el contexto, ¿no? Cuál es el antónimo de esta palabra en el contexto. Entonces, tenemos que estar preparados para preguntas de traducción. Eso se llama preguntas de traducción. O en todo caso, nos presenta una frase, pregunta de traducción, ¿no? Entonces, pregunta jerarquía textual, tema central, idea principal, síntesis.
Segunda pregunta, traducción respecto a una palabra o una frase. Nos pide a nosotros establecer cuál es la palabra equivalente, la idea equivalente respecto a esa palabra o esa frase en el texto, ¿no? Luego viene la pregunta de compatibilidad e incompatibilidad, ¿verdad? Hemos visto que en la evaluación, ya a los maestros, preguntas como en el texto es falso afirmar, según el texto es verdadero, ya señalar. Entonces hay ideas que están vinculadas a ese tipo, compatibilidad, incompatibilidad, congruencia e incongruencia. Luego vienen las preguntas de inferencia, ¿no? Inferir, ya, si no está la consecuencia, tenemos que inferir a partir de la causa. Y entonces la inferencia constituye incluso un nivel de comprensión mucho más elevado respecto a los anteriores. Y luego viene la extrapolación. La extrapolación es un tipo de pregunta que comúnmente empieza con la condicional sí, ¿no? Con la condicional sí. Eh, ya, tanto es así que las preguntas de extrapolación nos llevan a posibilidades, a supuestas posibilidades, ¿ya? Para contestar. Bien, por ello es necesario tener en cuenta la característica de los tipos de pregunta a tener en cuenta durante ese proceso. Luego, después de la evolución, ¿qué viene? Viene la respuesta. La respuesta. Sabemos que hay una respuesta, pero también hay alternativas que trabajan como distractores. Dichos distractores, en este caso, los descartamos porque hemos analizado a profundidad. ¿Ya? Si hay una pregunta, el texto se infiere, o una idea es verdadera y nos presenta entonces la alternativa A, la alternativa B, la alternativa C, ya comúnmente es esa, ya que es más sencillo trabajar con tres posibilidades, ya. Eh, comúnmente era cinco posibilidades, cinco alternativas, ¿verdad? Luego se iba la reducción se iba dando numéricamente a cuatro alternativas y luego a tres alternativas. Trabajar respecto a tres alternativas nos permite a nosotros a trabajar también de una manera atinada o con aciertos, ¿no? Con aciertos. Pero cuando son tres alternativas es muy importante incluso la seguridad, ¿no? La seguridad. Tenemos que asegurar puntos. Lo que hacemos nosotros es asegurar puntos, ¿ya? Es asegurar puntos. Y entonces yo tengo que estar preparado para excluirla porque en realidad he analizado las unidades informativas. Estoy preparado para excluir la B porque estoy muy seguro que eso no está en el texto, no se relaciona con el texto. Estoy seguro que es la C porque se relaciona con el texto. Entonces, ¿cómo yo tengo esa capacidad de ir descartando alternativas? Porque hago análisis. ¿Estamos bien? Entonces, cuando alguien nos dice que yo parto de las preguntas y en base a las preguntas me pongo a buscar, en este caso, la respuesta, ya es una lectura parcializada, direccionada. ¿Ya? ¿Y en qué momento yo he leído las alternativas como una posibilidad también de ir chequeando si en base a ese método yo tengo que ya realizar una lectura direccionada? O sea, el asunto no solamente son las preguntas, también son las alternativas. Por eso es que se realiza un análisis como amerita, ¿no? Profundo. ¿Ya? Bien. Entonces, en eso corresponde, en eso ya a eso se refiere el método láser, ¿ya? Esto de que avanza a medida que la práctica es rápida, en este caso la ejercitación en comprensión de lectura es rápida, ¿ya? Entonces, eso quiere decir ante el método láser, el método láser. Estimados, si hay alguna pregunta, no hay ningún problema. Entonces, lectura exploratoria, análisis, determinante, síntesis, evaluación y respuesta. ¿Ya? Y respuesta. Bien, vamos entonces ahora sí, directo ya a los ejercicios. La intención del día de hoy es desarrollar la mayor cantidad de textos. ¿Ya? La mayor cantidad de textos. Bien, no se olviden que al momento de leer incluso debemos saber qué formato estamos leyendo, ¿ya? Leemos el formato continuo, discontinuo, mixto o en todo caso el formato dialéctico o múltiple, ¿no? El formato dialéctico o múltiple.
Muy bien, estimados y estimadas. Vamos a empezar entonces con la primera lectura, que viene a ser la lectura panorámica, la lectura rápida. ¿Ya? Más o menos voy a realizar una simulación como si yo estuviera leyendo solo. Y ya, bueno, mentalmente me pongo a leer. La epopeya, como género preciso, se caracteriza por tres rasgos esenciales. Uno, sirve de objeto a la epopeya el pasado épico nacional, el pasado absoluto, según la terminología de Goethe y Schiller. Dos, sirve de fuente a la epopeya la tradición, la leyenda nacional, y no la experiencia personal y la libre ficción que se desarrolla sobre la base de la primera. Tercero, el universo épico está separado de la contemporaneidad, es decir, de la época del rapsoda, del autor y de sus oyentes, por una distancia épica absoluta. Bien, siguiente. Detengámonos más en cada uno de los rasgos esenciales de la época, de la epopeya. El universo de la epopeya en el pasado heroico nacional, el mundo de los comienzos y de las cimas de la historia nacional, el mundo de los padres y de los fundadores, el mundo de los primeros y de los mejores. Pero lo importante no es el hecho de que el pasado constituya el contenido de la epopeya. La relación del mundo representado con el pasado, su implicación en el pasado, es el rasgo constitutivo formal de la epopeya en tanto que género literario. La epopeya nunca ha sido un poema sobre el presente, sobre su tiempo convirtiéndose solo para los descendientes en un poema sobre el pasado. La epopeya, que conocemos como género preciso, ha sido desde el principio un poema acerca del pasado. Y la posición del autor, es decir, del que pronuncia la palabra épica inherente a la epopeya y a su factor constitutivo, es la posición del hombre que habla acerca de un pasado inaccesible para él, la veneración de un descendiente. La palabra épica, por su estilo y su tono, por el carácter de su expresividad, se halla a infinita distancia de la palabra de un contemporáneo acerca de otro contemporáneo, de la palabra dirigida a los contemporáneos. Onegum, mi buen amigo, nació en la orilla del Neva, en donde quizás usted, lector mío, nació o brilló. Pushkin. Y el rapsoda y el oyente, inherentes a la epopeya como género, se hallan situados en la misma época y en el mismo nivel valorativo, jerárquico, pero el mundo de los héroes que se representa está situado a un nivel valorativo y temporal distinto, inaccesible, separado por una distancia épica. Entre el rapsoda y el oyente se halla como intermedio la tradición nacional, representar un acontecimiento en el mismo nivel valorativo y temporal de uno mismo y de sus contemporáneos. Y por lo tanto, sobre la base de la experiencia y la ficción personales, significa efectuar un cambio radical, pasar del universo épico al novelesco. Muy bien, hemos terminado de leer. Pregunta, primero, a qué formato pertenece este texto? ¿Continuo, discontinuo, mixto o múltiple? Bien, a escribir, a ver, me ayudan ustedes allá respecto al formato. ¿Qué formato, en base a qué formato está presentado este texto? Bien, Ruth, correcto. Julie, Anita, Lady. Muy bien, Mary, correcto. Charlie, excelente. Oscar. Bien, Juanita. Bien, efectivamente, está escrito en un formato continuo. Está escrito en un formato continuo. Bien, no se olviden que el formato continuo es cuando se escribe así, en prosa, de margen a margen, ¿no? Eso es uno. También podría estar escrito en versos, también es continuo. Podría estar escrito mediante guiones, enunciado mediante guiones. Es continuo también. Ya es continuo también. Bien, estimados, muchísimas gracias. Vamos ahora, siguiente. ¿Cuál es el tema del texto? El tema del texto, con una palabra nada más. ¿Cuál es el tema del texto? A ver, correcto, Mary. Muy bien. El tema es lo que tú mencionas, ¿ya? Bien, correcto. El tema del texto entonces viene a ser
la epopeya. Muy bien, Charlie, correcto. El tema viene a ser entonces la epopeya. Muy bien, Dana, muy bien, Belí. Entonces el tema viene a ser la epopeya. Edson ha sacado ahí la epopeya poema. La epopeya poema. No, no, Edson. Eso es no puede ser epopeya poema. ¿Ya? Bien. Entonces es la epopeya. Tiene un artículo y tiene la palabra clave determinante que es la epopeya. Ahora, respecto a la epopeya, les pregunto, tema central. Vamos, respecto a la epopeya, ¿qué dice de manera en particular? Todo el texto trata de la epopeya, pero ¿qué nos habla de la epopeya? ¿Qué nos habla? Definición de la epopeya. No, cuidado, cuidado, cuidado. El tema central no tiene verbo, Río. El tema central no tiene verbo, Río. Cuidado, cuidado. El tema central es una frase nominal, no tiene verbo. ¿Qué lleva? La palabra epopeya y un aspecto específico. O sea, ¿qué de la epopeya? La definición de la epopeya, clasificación de la epopeya, vamos a suponer, ¿no? ¿Qué más? Podría tratar la definición etimológica de la epopeya, ¿qué en particular? Habla de la epopeya, sí, pero ¿qué en particular? Muy bien, Yuli, correcto. A ver, la ficción de la epopeya, ya, bien, 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 Mary. Ya, luego corroboramos, obviamente. Penadillo, ¿no? Pues si el tema es la epopeya, no puedes cambiar a leyenda nacional. Siempre tiene que llevar la palabra epopeya. Mary dice el origen de la epopeya, correcto. Características de la epopeya, dice Fabiola. Río dice el género de la epopeya. La epopeya, género preciso, dice Lolita. Características de la epopeya, el valor de la epopeya. Ya, muy bien, muchas gracias. Características de la epopeya, el valor de la epopeya. Entonces, todo eso va quedando, es nuestra idea, ¿no? Es nuestra idea. Bien, ahora vamos a lo que viene a ser la lectura. Sabemos que hay ciertos términos que debemos conocer, ¿no? Hay ciertas palabras que debemos conocer nosotros en el texto, ¿verdad? Bien, vamos ahora a la lectura analítica, ¿ya? Vamos a la lectura analítica, ¿sí? Bien, y para ello sabemos que automáticamente debemos separar el párrafo en enunciados. Y acá los enunciados me parece que están cuando señala ahí los rasgos. Miren, cuando dice rasgos, ¿acaso no es característica? ¿No? Bien, dice acá, la epopeya, como género preciso, como género preciso, se caracteriza por tres rasgos esenciales. Entonces, el tema central es características o rasgos esenciales de la epopeya. Listo, ya está. O los tres rasgos esenciales de la epopeya. Listo, eso es el tema central. Eso es el tema central. Bien, entonces, miren, vamos a ir subrayando. Ya, dice acá, como género preciso, esto de caso es una proposición subordinada, por lo tanto es secundaria. Eso quiere decir que no entra ahí como parte de la idea principal, ¿ya? De la idea principal. Y todo, mi batería se está bajando. Ya está. Bien, entonces el tema central sería, se caracteriza por tres rasgos esenciales. ¿Listo? Esta es la idea principal, ¿no? Como género preciso viene a ser la idea secundaria, es una proposición subordinada. Bien, ¿y cuáles son los tres rasgos? Hay que analizar. Sirve de objeto, uno, la epopeya sirve de objeto, perdón, mire, la forma de escribir. Sirve de objeto a la epopeya el pasado. Bien, ¿cuál es entonces el objeto de la epopeya? Viene a ser el pasado. Pero el pasado épico nacional, o sea, no es local ni siquiera personal.
hay que entender eso. El objeto de la epopeya es el pasado épico nacional. Eso es un pasado absoluto, ¿ya? Y puede hacer que por allí nos presente una alternativa, ¿ya? Y nos diga, Goethe menciona que el objeto de la epopeya es el pasado nacional. Entonces ya sabemos que es Goethe. Ahora, pero ¿qué pasa si otra alternativa nos dice, Goethe y Schiller nos dice que el objeto de la epopeya es el pasado épico nacional? ¿Cuál sería la respuesta? Si la pregunta fuera en una alternativa que el objeto de la epopeya es el pasado épico nacional, según Goethe. Eso es uno. Dos, según según Goethe y Schiller, el objeto de la epopeya del pasado, el objeto de la epopeya es el pasado épico nacional. Entonces nuestra respuesta sería ambos, porque acá va una copulativa, ¿no? Bien, otro. Sirve de fuente a la epopeya la tradición. Entonces, ¿cuál es la fuente de la epopeya? Viene a ser la tradición. Entonces, anotamos acá, ya es la tradición. ¿Listo? Eso debe ir en mi mente. Bien, es la tradición, más acá, la leyenda nacional, obviamente, y no la experiencia personal y la libre ficción que se desarrolla sobre la base de la primera. Bien, el número tres, el universo épico está separado de contemporaneidad, es decir, la epopeya del rapsoda, del autor y de sus oyentes, por una distancia épica absoluta. Bien, yo debo saber que el universo épico, la naturaleza del universo épico, ¿ya? La naturaleza del universo épico, a ver, a ver, el universo épico, dice acá, ¿ya? Está está separado de la contemporaneidad. Y esto de entender el es decir es muy importante. Cuando dice es decir, ¿qué quiere decir? De la época del rapsoda. Ah, entonces, ¿qué es el rapsoda? Todos a escribir en el chat, ¿qué es el rapsoda? Sinónimo de rapsoda. A ver, me ayudan a recordar qué es rapsoda para entender esta tercera característica. Vamos recordando. La primera característica de la epopeya, que el objeto de la epopeya es el pasado épico nacional. Segunda característica, su fuente es la tradición, es la leyenda nacional. Tercera característica, que el universo épico está distanciado de la contemporaneidad. Según las dos primeras características, la epopeya es el pasado. Por lo tanto, lo contemporáneo, lo actual, no va con el universo épico. ¿Ya? ¿Y quiénes pertenecen a la contemporaneidad, que es distinto a la naturaleza temporal de la epopeya? Están los rapsodas. ¿Ya? Están los rapsodas. ¿Y quién es el rapsoda? El rapsoda viene a ser el autor, ¿ya? El autor, o sea, el poeta, quien escribe, ¿ya? Bien, correcto, el cantor de poemas, el recitador, el poeta, ¿ya? Entonces, el rapsoda viene a ser el autor, ¿ya? Del autor, pero también está separado de los oyentes. Claro, efectivamente, porque la epopeya trata del tiempo pasado, trata de las leyendas, ¿no? Es como si tratara, por ejemplo, de la leyenda del Manco Cápac Mamautio, y nosotros estamos en un tiempo presente. Quiere decir que el rapsodo del autor, el que escribe incluso, escribe teniendo en cuenta esas fuentes del pasado. Entonces, la epopeya es a ver, entonces es un género preciso, ¿ya? Cuyo contenido, cuyo objeto, cuya fuente está en el pasado, ¿ya? Y los que escribieron, ¿ya? Como por ejemplo Homero formaba parte de un tiempo distinto, era un tiempo posterior, Homero. Y los que escuchaban, en este caso a los rapsodas, a los recitadores, también los oyentes, estaban escuchando en la Iliada, en la Odisea, por ejemplo, de hechos que habían sucedido hace mucho tiempo. Entonces, la epopeya, por ejemplo, como la Ilíada, como la Odisea, corresponde al tiempo pasado. ¿Ya? Bien, correcto. Entonces, ya hemos entendido tres características. El objeto de estudio de la epopeya, la fuente, todo es pasado, es nacional, es generalizado, es tradicional. ¿Estamos bien? Es muy diferente al rapsoda, al autor, al oyente, que es de una época posterior. El contenido,
Ya los elementos narrativos de una epopeya corresponden a la naturaleza temporal del pasado. Bien, eso hay que entender para descartar nuestras alternativas. Por una distancia épica absoluta. ¿Qué significa el hecho de ser absoluta? O sea, el contraste entre el tiempo del autor y el que lee una epopeya es totalmente diferente. Bien, dice acá, detengámonos más en cada uno de los rasgos esenciales de la epopeya. ¿Notan ustedes? Cuando pasa ya al siguiente párrafo, lo que va a tratar el autor es respecto a cada una de las características, ¿no? De una manera más profunda. Bien, entonces, el universo de la epopeya, en el pasado heroico nacional, el mundo de los comienzos, de las cimas de la historia nacional, el mundo de los padres y de los fundadores, el mundo de los primeros y de los mejores. Pero lo importante no es el hecho de que el pasado constituya el contenido de la epopeya. La relación del mundo representado con el pasado, su implicación en el pasado, es el rasgo constitutivo formal de la epopeya en tanto que género literario. ¿Listo? Este de acá es una idea principal que hay que tener en cuenta. Bien, ¿qué quiere decir esta parte? Sería bueno que participe, ¿no? ¿Qué sería, a ver, qué quiere decirnos el autor acá? Cuando nos dice, pero lo importante no es el hecho de que el pasado constituye el contenido de la epopeya. La relación del mundo representado con el pasado, su implicación en el pasado, es el rasgo constitutivo formal de la epopeya en tanto que género literario. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo, rapsoda, o yo, lector de una epopeya, leo todos esos elementos ya constituidos en una historia, me identifico, me relaciono, los acepto, admito esa historia, porque esa historia está asignado de héroes nacionales, de los padres, de los fundadores, del mundo de los primeros, de los mejores, de los héroes, etcétera, etcétera. Pero ese mundo en realidad es un mundo que está conectado a mi mundo, a mi representación tradicional, cultural. Por eso es que me identifico y no digo, ¿qué dioses? ¿Qué cosa es eso? Hero, la Odisea, Aquiles. No. Entonces, esa forma de articularte con el pasado, de articularte con los elementos del pasado, ahí constituye el género épico. Ahí la magia de esa epopeya que seguimos leyendo hasta la actualidad. ¿Ya? O sea, nos sentimos representados bajo esa magia que nos articula, ¿no? ¿Ya? Que nos articula porque nosotros nos sentimos representados por esa cultura base, ¿ya? Bien, si no fuera así, sería algo extraño, algo paradójico para nosotros. La epopeya nunca ha sido un poema sobre el presente. Bueno, eso ya sabemos. No trata del presente. Sobre su tiempo, convirtiéndose solo para los descendientes, o sea, para los hijos, descendiente para los nietos, en un poema sobre el pasado. La epopeya que conocemos como género preciso ha sido desde el principio un poema acerca del pasado. Y la posición del autor, es decir, del que pronuncia la palabra épica, inherente a la epopeya y a sus factores constitutivos, es la posición del hombre que habla acerca de un pasado inaccesible para él, la veneración de un descendiente. ¿Qué quiere decir? Es una exaltación de los héroes. O sea, en una epopeya está representada narrativamente a los dioses, a los semidioses, a un pasado inaccesible, a un pasado, en este caso, onírico, fantasioso. La palabra épica, por su estilo y por su tono, por el carácter de su expresividad, se halla a infinita distancia de la palabra de un contemporáneo. Efectivamente, en nuestra posición respecto a la Ilíada es una distancia temporal infinita, acerca de otro contemporáneo, de la palabra dirigida a los contemporáneos. Onegin, mi buen amigo, nació en las orillas del Neva, en donde quizás usted, lector mío, nació o brilló. Pushkin. El rapsoda y el oyente, inherentes a la epopeya como género, se hallan situados en la misma época y en el mismo nivel valorativo jerárquico. Pero el mundo de los héroes que se representa está situado a un nivel valorativo y temporal distinto.
Bien, entonces los personajes, los héroes, los dioses, los semidioses están a un nivel valorativo y temporal distinto en el pasado. ¿Ya? Pero dice acá, el rapsoda y el oyente, o sea, el que escribió, Homero, los lectores, los que escucharon a los rapsodas en las ágoras, en las plazas, inherentes a la epopeya como género, se hayan situados en la misma época y en el mismo nivel valorativo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el que escribió, obviamente no desliga de su producción, solamente se desliga porque esa epopeya representa a los personajes. Solo esos personajes son del pasado, pero hay una articulación. Yo he escrito esta epopeya, por lo tanto, estoy conectado, somos de la misma época. La expresión épica de la epopeya va con el rapsoda. Inventó por los años 400 antes de Cristo y por lo tanto, allí está su tiempo. Lo que pasa que el contenido sí es distinto. Los personajes son distintos. Los personajes son del tiempo pasado, pero yo he creado la epopeya en los siglos 3 antes de Cristo y por lo tanto son contemporáneos el autor y la epopeya, solo que los personajes son del pasado. Representar entre el rapsoda y el oyente se halla como intermedio la tradición nacional. Representar un acontecimiento en el mismo nivel valorativo y temporal de uno mismo y de sus contemporáneos y por lo tanto sobre la base de la experiencia y la ficción personales significa efectuar un cambio radical, pasar del universo épico al novelesco. Bien, entonces lo novelesco viene a ser la creación ficticia, histórica de la historia. Representar, tú como lector, representar imaginariamente, ya novelar imaginariamente a esos pasados, a esos personajes del pasado, eso es algo significativo en la épica, en la ficción, en la literatura. ¿No? Seguimos leyendo historias del pasado, ya por su verosimilitud como si fueran del presente, nos siguen encantando, nos siguen engatusando dichas historias. ¿Ya? Bien, entonces vamos ahora. En síntesis, pregunta de jerarquía textual. El texto permite comprender. ¿Qué nos permite comprender el texto? Vamos ahora a las respuestas. A ver, las categorías del pasado nos permite comprender las categorías del pasado absoluto, la leyenda nacional y distancia épica. Nos permite comprender una serie de rasgos que esclarecen la figura del rapsoda en las narraciones. Nos permite comprender las características formales del género épico en sus dimensiones más líricas. Nos permite comprender los aspectos que explican el vínculo entre la epopeya y el referente histórico. Bien, entonces, en síntesis, el texto, ¿qué nos permite comprender? Bien, empezaron las alternativas, la C, dice Mendoza, Oscar dice la C, Noemí dice la C, la C, la C, la C, la C. La mayoría considera que es la C, ¿verdad? La C, la C, la C y la C. Veo, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí hay una respuesta. Mary. Mary dice que es la D. Mary, ¿podrías escribir por qué no es la C? Ah, ¿por qué no es la C? Sería muy interesante. Mary, ¿por qué no es la C? Ronald, ¿podrías escribirnos por qué no es la D? Ya, bueno, voy por la C, ya, porque habla de las características, ya está bien. Félix, Herrera, ya. Yasmín dice que es la A. Está la A, está la D y está la C. Eh, Síntesis significa reducción a una mínima expresión, o sea, sintetizar en pocas palabras, ¿no? Que nos permite comprender en pocas palabras. Es eso, dice, síntesis es reducir a una mínima expresión, ¿ya? Bien, Marta, la D. A ver, no nos han querido decir por qué es la D y no la C, ¿no? Angélica dice la A. Nadie dice la B. Vamos a empezar a analizar. A ver, ¿qué nos permite comprender el texto? Los que han dicho la A.
nos permite comprender las categorías del pasado absoluto, leyenda nacional, y distancia épica. Bueno, es cierto, pasado absoluto, nos habla de la leyenda nacional y de la distancia épica. Ya bueno, es cierto, el que ha dicho A podría argumentar, eso es cierto, categoría. Nadie ha dicho la B, la C. Ah, la C es determinante porque la mayoría ha marcado la C, ¿no? Las características formales del género épico. En sus dimensiones más líricas, no puede ser por esto, amigos, por esto no puede ser. O sea, nos ha explicado del género épico que viene a ser la epopeya. Además, características del género épico. Ay, qué genérico, muy genérico. No, características de la epopeya es. Ya, así fuera épico porque la epopeya es épico, ¿no? Ya, vamos a suponer. Pero es genérico, ¿ah? En sus dimensiones más... No, no en sus dimensiones. Si todo nos ha hablado de sus rasgos, en su dimensión del pasado, en su dimensión como fuente del pasado. Entonces, no puede ser dimensiones más líricas. O sea, ¿qué tiene que ver lo épico con lo lírico? Si la lírica es un género distinto que lo épico, ¿ya? Entonces no puede ser la C, estimado, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Oscar dice entonces la D, ¿sí? A ver, vamos, la D. Trata, nos permite comprender los aspectos que explican el vínculo entre la epopeya y el referente histórico. ¿Estamos bien? O sea, como referente, como, como fuente de la historia, del pasado, la epopeya en su esencia temporal pretérita, del pasado. De eso nos está hablando, estimados. Nos está hablando de la D. Nos está hablando de la D. ¿Ya? Entonces, entre la A y la D, la respuesta viene a ser la D. O sea, en esencia, ¿de qué nos permite, a qué nos permite comprender? Nos permite comprender a que yo debo establecer e entender que habla de la epopeya, pero en función al pasado, en función a su referente histórico, el pasado. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Bien, Jesús. Bien, Silvia, correcto. Bien, Noemí. Ya, vamos ahora siguiente, siguiente. En la lógica del texto, en la lógica del texto, el término objeto significa neutralidad, tema, cuestión, designio. En la lógica del texto, ¿qué significa la palabra objeto? Bien, a ver, vamos, ¿qué significa la palabra objeto? Vamos ahora a buscar qué significa la palabra objeto. El objeto de estudio, dice, ¿no? Ya, más o menos está por acá al inicio. Acá, ¿recuerdan? Objeto, ahí está la palabra objeto. Ya, está acá la palabra objeto. Eso es. Bien, sirve de objeto a la epopeya el pasado épico nacional. ¿Qué significa la palabra objeto en el contexto entonces? Sirve de objeto a la epopeya el pasado épico nacional. ¿Qué quiere decir entonces acá la palabra objeto? ¿Qué significa la palabra objeto? A ver, vamos escribiendo. Ya, correcto. Es el tema, ¿no? Sirve como tema el pasado épico nacional, el pasado, entonces, incluso no era categoría, sino son temas, ¿no? ¿Ya? Sirve de objeto, tema, la B. Bien, correcto. Sirve de objeto
Entonces, estimados y estimadas, nuestra respuesta acá, la B, ¿no? El término objeto, neutralidad no puede ser, ¿no? Se sirve de tema el pasado nacional. ¿Sirve de cuestión? O sea, es una cuestión, es una polémica, es un debate, cuestión. No puede ser. Es un designio, es como un propósito, en este caso nacional generalizado. No puede ser. Entonces, la respuesta, estimados, viene a ser la B. La respuesta viene a ser la B. Pasamos al número 3. De la cita de Pushkin, inserta en el desarrollo textual, es válido inferir que es una pregunta de inferencia. Entonces me voy a Pushkin. Siempre tenemos que hacer eso. Regresar y tratar de entender mejor. ¿Ya? Ahí está. Bien. Hay que entender acá qué quiere decirnos Pushkin. A ver, a ver. Sería infinita distancia de la palabra de un contemporáneo acerca de otro contemporáneo. De la palabra dirigida a los contemporáneos. ¿Ya? Eh, el contemporáneo es el rapsoda quien escribió, pero nosotros estamos mucho más distanciados de otro contemporáneo. O sea, nosotros somos ese otro contemporáneo que nos ponemos a leer la Ilíada, la Odisea, por ejemplo, de la palabra dirigida a los contemporáneos. Onegui, mi buen amigo, nació en las orillas del Neva, en donde quizá usted, lector mío, nació o brilló, ¿ya? Pushkin. Entonces, hace referencia a ese juego de personajes cuya temporalidad, cuya etapa es distinta, ¿no? En segmentos, ¿no? Que hay que tener en cuenta ello. Bien, entonces ahora vamos a las alternativas. Un ratito. Vamos a las alternativas. Ya voy a presentarles ahora. Bien, a ver ahí. A ver, vamos. Inserta en el desarrollo textual, es válido inferir. ¿Qué podemos suponer nosotros? ¿Qué dicen ustedes? A ver, es inferencia, sus respuestas. La A nos dice que este Bate es el poeta, se enmarca en un instante de renovación estética en el siglo XX. No tiene nada que ver. Que yo voy a renovar la poesía, que la preocupación es renovar la poesía del siglo XX, no tiene nada que ver. Siguiente. Entonces, ya se descarta la A. Correcto, la mayoría va por la B y la mayoría va por la C, ¿no? B y C. Analizamos entre la B y la C. Su intelección demanda entender ciertos caracteres de la epopeya clásica. O sea, su intención académica, su propuesta, demanda, exige entender ciertos caracteres, ciertos caracteres. O sea, ¿acaso no es entender las tres características y por ello el autor nos ha presentado las tres características? No ciertos. Decir ciertos, esa palabra ciertos no encaja acá. Serviría para demostrar los vestigios del género épico en la literatura rusa. ¿Por qué? Porque Pushkin es un escritor ruso, ¿no? Entonces, el género épico en Rusia tiene en este caso un legado en el pasado del género épico de la literatura clásica, por ejemplo.
Entonces, serviría para demostrar los vestigios del género épico en la literatura rusa. Por ello, la respuesta entonces viene a ser la C. La B no puede ser por la palabra ciertos, es una inferencia, es una idea que se deduce, se inscribe en un horizonte axiológico más próximo al universo novelesco. No nos habla de la novela, ¿no? No nos habla de la contemporaneidad novelada, no. Entonces la respuesta vendría a ser la C. Número 4. Respecto de la relación entre el autor y la epopeya, es inválido sostener que lo que nos estarían preguntando nosotros en un examen similar es falso. Inválido quiere decir que es falso sostener que respecto a la relación entre el autor y la epopeya. Hemos leído nosotros, el autor es otra época. La epopeya es, la epopeya es otro, pero su contenido, la fuente ya de la epopeya, o sea, el contenido, la historia, sus personajes son pretéritos, son del pasado. Eso hay que tener en cuenta, por favor, al responder. Bien, vamos, número 4, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta? 4, correcto, la C, la C, la C. La mayoría dice la C, ¿no? Por ahí, eh, por ahí, Gisela dice la B. La C, la mayoría la C. B y C. Bien, respecto a la relación entre el autor y la epopeya, es inválido sostener que. A ver, veamos la B. Se vinculan con los acontecimientos históricos. El autor y la epopeya se vinculan, se relacionan con los acontecimientos históricos. ¿Ya? Esto es el concepto que hay que tener en cuenta. La C. La relación entre el autor y la epopeya es que el primero, o sea, el autor, cumple con una función desacralizadora. ¿Ya? Desacralizadora. ¿Y qué significa la palabra desacralizadora? ¿Ya? El diccionario de la Real Academia, la RAE, cuando escribimos, buscamos en este caso a la RAE, es un término nuevo, ¿no? Y entonces, si es un término nuevo, obviamente uno tiene que tener el dominio de la palabra, ¿ya? Ahí está, ya. Dice la Real Academia que desacraliza, y desacraliza viene a ser quitar el carácter sagrado a alguien o algo, perder el carácter sagrado. Entonces, el autor, que viene a ser el poeta, el rapsoda, cumple con una función desacralizadora. Entonces, su función es romper, o sea, hacer que esos dioses no sean dioses. ¿Sí? ¿Eso es su función? No, ¿verdad? Entonces, esto de acá es inválido. La función del rapsoda, la función de Homero no fue que esos dioses, que Zeus, que Júpiter, pierdan su esencia divina. No, eso es inválido. Por eso nos pide acá cuál es esa idea inválida. Y los maestros en su mayoría han marcado correctamente porque la palabra desacralizar es hacer que no sea sagrado. Y eso es falso, ¿no? Entonces las epopeyas lo que buscan es, al contrario, deificar, pontificar a esos dioses, ¿ya? Entonces la respuesta sería la B. La C, perdón. Como una pregunta inválida que no se relaciona con el texto, ¿sí? Bien. Siguiente. Eh, Luego regresamos a las alternativas, ¿ya? Pregunta sí, extrapolación, ¿verdad? Maestro, luego damos las respuestas, no se preocupe. Si la epopeya se hubiera caracterizado por su versatilidad temática, o sea, versatilidad es esa blandura,
¿no? Esa libertad de coger temas distintos, ¿no? Y no se hubiera centrado solamente en tratar de temas divinos, de temas sacros, deíficos, sino hubiera tenido esa libertad, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué dice? Muy bien, ya va ahí la primera respuesta. Desacreditar. A ver, dice Ronald, desacralizadora tendrá lo que, claro, como que se dedicó a desacreditar las características divinas que tenían esos dioses los dioses ¿cómo se llama acá? Bueno, los dioses clásicos, ¿no? De la cultura griega. Claro, es más o menos de ese tipo, Ronald, ¿ya? Por eso es inválido, porque la alternativa dice que el autor, por ejemplo, Homero, se dedicó a desacreditar sus atributos divinos. O sea, lo que hizo Homero es desvirtuar, desacreditar sus atributos divinos. No, eso es falso. Por eso acá es inválido. ¿Cuál es falso? Falso es la C, ¿verdad? ¿Ya, Ronald? Claro, tiene relación a desacreditar. Homero no se dedicó a desacreditar. ¿Ya? Bien, correcto. Pasamos entonces acá. A ver, si la epopeya se hubiera caracterizado por su versatilidad temática, ¿qué dicen? Sería más complicado deslindar entre este género y la novela moderna, porque la novela moderna es hija de la épica, de la epopeya, ¿ya? ¿Se hubiera ocurrido eso? Si la temática hubiera sido distinta. Se dice epopeya porque todo aquel que lee epopeya sabe que trata de dioses y semidioses, ¿no? La distancia épica sería un rasgo notable de este tipo de composiciones. La distancia épica sería un rasgo notable. O sea, lo notable está en que una obra literaria trate de una heterogeneidad de temas. O sea, un rasgo es notable cuando hay más temas o es notable cuando es menos temas. Entonces, ¿será la B? Pues hay que tener en cuenta. La C, surgiría a una forma novelesca cabalmente discrepante a la utilizada hoy. Surgiría a una forma novelesca cabalmente discrepante a la utilizada hoy. O sea, ¿qué nos está diciendo las 6? Las 6 nos está diciendo que las novelas actuales serían diferentes, dice discrepantes, o sea, contrarias, opuestas, ya a la epopeya antigua. ¿Ah, sí? ¿Será así? Que el pasado histórico de las naciones todavía tendría un lugar preeminente, o sea, prioritario, actual, que sí, si la epopeya hubiera tenido temas distintos, que el pasado todavía, esos dioses hubieran tenido vigencia, vida, en la actualidad, gracias a esa historia. Bien, ¿qué es lo que han marcado los maestros? A ver, dice la A, dice Eulalia, Angelina la A. Buena parte dice la A, ¿no? Ah, prístina es tradicional, pasado, Yasmín. Prístina es pasado. Tradición prístina, prístina significa primero, primigenio, el inicio, ¿ya? Prístino es pasado, original, el que inició. Bien, entonces la respuesta acá está entre la D y la A. ¿Qué dicen ustedes? El pasado histórico de las naciones todavía tendría un lugar preeminente. El pasado tenía un lugar, o sea, hubiera tenido vigencia si los temas hubieran sido, no, pero ¿por qué yo sigo leyendo a Homero y por qué sigo leyendo en este caso sus obras literarias? Porque hay algo singular, ya característico que solo se dio en esa época, cuyo tema eran los dioses semidioses. Entonces lo sigo leyendo. Pero ¿qué hubiera sucedido si la temática hubiera sido diversa? No hubiéramos leído de repente a la Ilíada, a la Odisea. Se hubiera perdido ya en esas posibilidades no definidas. Nosotros seguimos leyendo porque tiene poca temática. ¿Estamos bien? Entonces no puede ser la de estimados.
¿El pasado de historia de las naciones todavía tendría uno? No, se hubiera perdido. Se hubieran surgido otras obras, no hubiéramos podido contrastar, identificar a la epopeya que tiene una característica mucho, en esas tres características es suficiente marcar la diferencia. Por ello la respuesta, estimados, ya Oscar Solano, ¿se dieron cuenta que no es la D? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Por los dioses, claro, por los dioses es que una epopeya trata de dioses, semidioses, ahí, nada más, esos dos. Por eso vive hasta ahora la epopeya, sigue teniendo vigencia, ¿no? Sigue teniendo, pero acá no es, el pasado histórico de la nación todavía tendría un lugar. Si hubiera tenido muchos temas, no tiene muchos temas, tiene solo dos, héroes, semihéroes. O, perdón, tres grandes personajes. Por ello la respuesta viene a ser, estimados y estimadas, la A. Sería más complicado deslindar entre este género y la novela moderna. ¿Por qué? Porque probablemente la temática también hubiera incluido a los temas diferentes que tratan la novela moderna. La novela moderna, ¿ya? En la actualidad la temática es diversa, es heterogénea. Entonces sería más complicado deslindar entre la epopeya, si hubiera tenido muchos temas, y la actual, ¿no? Por ello la respuesta viene a ser la A, estimados. ¿Ya? La A. Bien, vamos ahora al texto número 2. ¿Cómo vamos? ¿Está entendiendo? Ahí el maestro. A ver, el uno por allí, hay alguien que ha ingresado recién. El uno es la D, el 2 es la B, el 3 es la C, la 4 es la C y el 5 es la A. ¿Ya? Entonces, el uno es la D, 2 la B, la 3 la C, la 4 la C y la 5 es la A. Ya la 5 es la A. Bien, muy bien amigos. Pasamos ahora al siguiente texto, el texto número 2. ¿Sí? Bien. Un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Por su parte, se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Para que se declare el estado de pandemia, se tiene que cumplir dos criterios. Que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de emergencia global por el coronavirus. Al respecto, el actual director general, el etíope Tendron Adhanom, Tedros Adhanom, afirma que una de las preocupaciones del organismo es que el COVID-19 se propague a países con sistemas de salud más débiles que los de China, que no están lo suficientemente preparados para hacer frente. Este gráfico de estatista muestra los resultados del índice Seguridad Sanitaria Global, métrica usada en un estudio que compara a los países según su capacidad de respuesta ante una epidemia o pandemia, como en lo respectivo, así podrían prevenirla o los recursos de su sistema de salud para tratar a los enfermos. Tal y como se ve en el mapa, el continente más débil ante la propagación global de una enfermedad sería el africano. Dentro de Europa, España ocupa el puesto número 15 de la clasificación global con 65,9 puntos de los 100 posibles. El estado mejor preparado es Estados Unidos, con 83,5 puntos. Ahí está. Los países más y menos preparados para una epidemia. Capacidad de respuesta a una epidemia o pandemia del 2019. Mejor preparados.
¿ya? Menor, en este caso, el grado de color, ¿ya? Es mucho más notorio acá, preparación media y peor preparada el color negro, ¿ya? Y peor preparada en Sudamérica, América Central, África, era la peor preparada. Países mejor preparados son Estados Unidos, ¿no? Reino Unido, Reino Unido, mejor preparado España, mejor preparado China. ¿Ya dónde está China? Mejor preparado China, ¿no? China, Corea del Norte, Somalia, Guinea Ecuatorial. Bien, 100 igual a mayor nivel de preparación, el índice evalúa la seguridad sanitaria y los factores. Esto ya me di cuenta. Bien, entonces, ¿de qué trata el texto? No es tan complejo, ¿no? Son asunto de cantidad, ¿ya? ¿De qué trata el texto? Trata respecto ¿a qué? ¿De qué trata del COVID, ¿no? Ya, de la pandemia. Ayelina, correcto. Trata del COVID, del COVID. Angelina, sí nos habla de la pandemia, pero siempre hay que tener en cuenta hasta el final. O sea, hasta el final, ¿de qué trata? ¿De la pandemia así de manera genérica? No, no. Nos habla del COVID, ¿ya? Respecto al COVID, o sea, la propagación del COVID, ¿ya? Efectivamente, la pandemia del COVID, ¿ya? Angelina, correcto, ¿ya? Bien. Ahora, para asuntos de alternativas, tenemos que también analizar. Es necesario eso del análisis, ¿ya? Bien, vamos entonces ahora por partes. Un brote epidémico por partes para saber de qué trata el texto, ¿no? Entonces hay que señalar un poco eso. El brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico en un momento determinado. Entonces acá la clasificación usada es brote epidémico. Habla de ese concepto, brote epidémico. ¿Qué es el brote epidémico? Es una clasificación usada en la epidemiología. O sea, esta disciplina utiliza ya esta categoría para clasificar, ya, para denominar la aparición repentina, brote epidémico. La aparición repentina. Esta es la característica. La aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Por su parte, se cataloga como epidemia, ¿ya? ¿Cuándo es epidemia? Cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola. Esta es la característica, ¿ya? Primero, se propaga activamente, ¿ya? Una enfermedad se propaga activamente, hay un descontrol en su brote, ¿ya? Y ese descontrol se mantiene, o sea, no desaparece. Uno pensaba que iba a desaparecer en una semana, en un mes, y se mantenía el brote, ¿ya? Entonces, esa es la epidemia, esas son sus características. Son una enfermedad que se propaga, se descontrola y mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. De esta forma, aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Eso ya se sabe. Para que se declare el estado de pandemia, ahora vamos, ¿cuál es la condición para que se declare el estado de pandemia? Se tiene que cumplir dos criterios. Eso hay que tener en cuenta los lectores muy agudos y profundos. Hay que tener en cuenta aquellos que sabemos que las alternativas nos van a atacar. Primer criterio, dos criterios. Que el brote epidémico afecte a más de un continente. Se tiene que llegar, no tiene que reproducirse solo en un continente, sino tiene que afectar a otro continente mínimo. Entonces,
Ya el estado de pandemia se declara cuando ya se nota que esto está pasando a otro continente. Que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que llega al otro continente y en ese continente empieza nuevamente el brote y empieza a reproducirse ya en la misma comunidad. No necesariamente porque tienen que viajar de otro continente, se sigue multiplicando. Ya los habitantes de un continente infectado tienen que necesariamente viajar al otro continente para que se siga infectando, dice esta parte, ¿no? Ya no es necesario eso. El asunto es que contagió y a partir de ahí empieza a multiplicarse en ese mismo continente. Eso es el otro criterio. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de emergencia global por el coronavirus. Al respecto, el actual director general, el etíope Tedros Adhanom, afirma que una de las preocupaciones del organismo es que el COVID se propague. ¿Ya? Su preocupación. A países con sistemas de salud más débiles. Bueno, él se centra respecto a la precariedad del sistema de salud en los países. ¿Ya? Eso fue su preocupación, ya de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Su preocupación es la precariedad. Si llega a los continentes cuyos países el sistema de salud son precarios. Esa era la preocupación, ya que los de China, que no están lo suficientemente preparados para hacer frente. Este gráfico de estatista muestra los resultados del índice Seguridad Sanitaria Global, métrica usada en un estudio que compara los países según su capacidad de respuesta ante una epidemia o pandemia. Acá están las condiciones por qué, de color negro, ya, de color plomo, opaco o tenue, ¿no? Entonces nos está explicando más o menos la característica técnica presentada en el gráfico. Como en lo respectivo, así podrían prevenir la o los recursos de su sistema de salud para tratar a los enfermos. O sea, como una referencia para tener en cuenta, ¿no? Condiciones. Tal y como se ve en el mapa, el continente más débil ante la propagación global de una enfermedad sería el africano. Bueno, está ya interpretando el gráfico. Dentro de Europa, España ocupa el puesto número 15 de la clasificación global. ¿Ya? España, la clasificación mundial, ocupa en seguridad el puesto número 15 con 65,9 puntos. En los 100 posibles, de los 100 posibles, el estado mejor preparado es Estados Unidos, con 83,5 puntos. Bien, entonces ahora sí, nos vamos a responder estos datos también muy importantes a tener en cuenta, ¿ya? Está en el puesto 1, en puesto 2, puesto 15, puesto 51 China, puesto 1193 Corea del Norte, Somalia puesto 194, ¿ya? Y así. Bien, ahora sí nos vamos a la pregunta. Amigos, ahora sí, a trabajar. 1. Determina el tema central del texto. ¿De qué trata el texto? A ver, respuestas. Ya va por ahí. Las primeras respuestas. A ver, vamos a las respuestas. La mayoría la A, ¿no? Por ahí Willy la B. Todos están con la A. La A, la A, la A, la A. Todos con la A. Determine el tema central del texto. Ahí por ahí comentaron más respuestas. La D, dice Pilar. La A, profesor, no dejan leer. Ya, ¿cómo es eso que no dejan leer?
Rosana dice la C, la C. Vamos, empezamos entonces a analizar, ¿ya? Todos han dicho la A, ¿no? La mayoría, perdón. ¿De qué trata el texto? Tema central, ¿ah? Trata del COVID-19, sí, pues. Pero exactamente de qué respecto al COVID, ¿no? Bien, la reacción de diferentes países ante el COVID-19 según un estudio. Ya. Siguiente. Las principales diferencias entre brote, epidemia y pandemia 2019. No puede ser la B. Si hemos marcado la B, estamos mal. No habla acá qué significa brote, qué significa epidemia, qué significa pandemia. Eso es en la primera oración, en el primer párrafo nada más. No puede ser la B. Los países mejor preparados ante una eventual pandemia mundial. Podría ser la C. Los países mejor preparados, ¿ya? Pero eso es el cuadro nada más, ¿no? La capacidad para reaccionar ante una epidemia o pandemia en el 2019. Ya. Está entre la A y la D, ya me di cuenta. Y miren, utiliza el mismo concepto. Acá, la reacción ante una epidemia o pandemia en el 2019. Pero profesor habla acá del COVID-19, ¿no? A ver, lo encontramos en el primer párrafo, dice Daisy. Claro, podría ser como una especie de inicio, pero vemos que está acá, el gráfico tiene que hablarnos del tema, si es incluso de una manera más específica, ¿no? ¿Ya? Acá nos habla de la diferencia. Saben ustedes que cuando uno escribe, el primer párrafo es una manera de contextualizar e introducir al tema. Entonces, no necesariamente habla de eso, ¿no? Pero sí es un anticipo, es prepararnos para hablarnos del tema, ¿ya? Acá nos dice cuáles son los criterios para declarar estado de pandemia, ¿no? Cuando se cataloga epidemia, ¿sí? Como epidemia, ¿no? ¿Qué es el brote epidémico? ¿Sí? ¿Ya? A ver, vamos repasando. Y luego, el texto número 2 nos habla de cómo es que la Organización Mundial, afirmaciones, ¿no? O sea, la preocupación sería. Y este gráfico ya, listo. ¿Se dan cuenta? Los dos primeros párrafos son como una especie de introducción. Para hablarnos del gráfico, ¿ya? Su preocupación era su preocupación era en qué estado estaba el sistema de salud, ¿no? Y entonces nos habla del gráfico para centrarse, hablarnos respecto a la capacidad de reacción, ¿ya? Entonces, ¿quiénes tenían esa capacidad de reacción? ¿Se dan cuenta? Los primeros párrafos son introductorios, son como una especie de prepararnos para hablarnos del tema, estimados, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la respuesta? Vamos a, ¿ya? ¿Se dan cuenta? La reacción de diferentes países ante el COVID-19 según un estudio. La capacidad para reaccionar ante una epidemia o pandemia 2019. Entonces, la respuesta sería la alternativa A, ¿no? La respuesta sería la alternativa A. ¿Por qué? Porque lleva el tema, ¿no? El tema. El fenómeno era el COVID, pero la pandemia es muy genérico, ¿no? Entonces la respuesta viene a ser la A. Estaba entre la A y la D. La D es genérico, en cambio la A hace referencia justamente a algo específico, ¿no? Bien, entonces entre la D que es genérico y la respuesta sería la A. El término repentino, ¿ya? Habla acá de un brote repentino, ¿no? ¿Qué significa la palabra repentino en el texto? ¿No? De un brote, de una aparición repentina de una enfermedad debido a una infecciones, ¿ya? ¿Qué significa la palabra repentino? A ver, vamos a la alternativa. ¿Cuál es la respuesta? A ver, vamos, anoten. Acá no deben fallar, ¿ah?
Es una aparición repentina, dice. Ah, implica, dice. Ah, implica. No dice qué significa repentino. ¿Qué implica repentino? ¿Por qué una pandemia se convierte en repentino? Porque es imprevisible. O sea, de pronto no estuvimos preparados, ¿no? Es imprevisible, correcto. Acá todos han acertado. Claro, de repente, ¿no? Desenfreno, no puede ser impetuoso. Impetuoso quiere decir empeñoso. Inclemente, ¿qué quiere decir? Inclemente sin compasión. Bien, estimados. Entonces la respuesta sería acá la A. Bien. 3. Tomando en cuenta la infografía y el texto, se infiere que ante una epidemia, un país africano como Tanzania, ¿qué pasará en un país africano como Tanzania? ¿Ya? Que según el gráfico no está preparado. Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? Es posible que tenga menor capacidad de reacción que uno europeo como Dinamarca, ¿ya? Solo incrementaría su nivel de mortalidad debido a la dejadez de su autoridad. Se posicionaría en varios puestos por debajo de Somalia. Sería apoyado por países opulentos, o sea, ricos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta? Bien, Charlie. Elena, ¿correcto? Nidia, bien. Angelina, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ya la respuesta sería la A, ¿no? Ya, la A. La respuesta sería la A. Es posible que tenga menor capacidad de reacción, claro, porque no está preparado su sistema, ¿no? Está deteriorado, perdón, está precario. La A, correcto, Olivia. Bien, vamos ahora al número 4. Se condice, o sea, se relaciona, dice, se condice, se relaciona con la imagen que los países sudamericanos son, junto con los europeos, los mejor preparados para enfrentar una crisis. En el ranking se encuentran indefectiblemente entre el puesto 10 y el puesto 193, ¿ya? Presentaría idénticos problemas que los asiáticos ante una inminente crisis. En su mayoría se encuentran medianamente preparados para una pandemia. Bien, ustedes que tienen el gráfico van, manejan el gráfico y manejan la respuesta para que den su respuesta, ¿no? A ver qué dice. Bien, todos consideran que es la D, ¿no? Ya son junto con los europeos los mejor preparados para enfrentar una crisis imposible. Si España está en los 15 mejores, en el ranking se encuentran indefectiblemente entre el puesto 10 y 193. No puede ser, porque también hay países en peligro en el gráfico, ¿no? Había países en peligro, ahí está, ¿ya? Y, miren el color es preparados a medias, ¿no? Preparados a medias, con excepción de Chile en la parte sur, ¿no? Entonces, vamos a ver, se condice con la imagen que los países sudamericanos
En ranking se encuentran entre puesto 10, no puede ser. ¿Presentaría idénticos problemas que los asiáticos ante una inminente crisis? No, los asiáticos incluso tienen una parte blanca. Entonces la respuesta sería la D. En su mayoría se encuentran medianamente preparados para una pandemia, ¿no? En su mayoría, ¿correcto? Si una epidemia que se inició en un continente llegara a otro por medio del turismo, ¿cuál es la respuesta? A ver. Marcamos nuestra respuesta, a ver. Vemos la C, la D. Entonces, si una epidemia que se inició en un continente llegara a otro por medio del turismo, aún habría reticencia, duda en considerarla como una real pandemia. ¿Aún habría reticencia, duda? Amigos, no puede ser. No. Si ya llega a otro continente, no puede ser reticencia, ¿no? Eh, Podría colapsar los sistemas de salud y previsión del mundo, claro, porque ya se consideraría pandemia, pues. Ahora, Ronald, dices, tú consideras que sin duda, esta sería denominada pandemia por Tedros. No, cuando dice por Tedros, no es que se personaliza, Ronald. Entonces, en los textos hay que tener en cuenta ahí. Cuando dice por Tedros, no, no puede ser. Claro, son referencias en el texto, ¿no? Pero en el texto se entiende que estas son las condiciones. Miriam, países como Estados Unidos serían indiferentes. No, no puede ser, Miriam. ¿Ya? No, si en un continente llegara otro por medio del turismo, ya, si una epidemia, claro, llega a otro continente un turista, podría colapsar. ¿Por qué? Porque sería él el portador para que empiece a reproducirse, pues. Entonces, la respuesta sería la D, estimado. La respuesta viene a ser la D. ¿Ya? Bien, ahora pasamos al texto número 3. ¿Qué tipo de formato es el texto número 3? A ver, se escriben qué tipo de formato es el texto número 3. ¿Por qué no la sé? Dice María. Vamos a aclarar las dudas, María.
A ver, María dice, ¿por qué no la sé? En la anterior, ¿ah? Dice, aún habría reticencia en considerarla como una real pandemia. No, María. Lo que dice que si una persona va a otro continente infectado, él es el punto de partida para que ya empiece a reproducirse en ese continente. Entonces, ¿aún habría dudas? No, si ya está infectado, no, María. ¿Ya? No es. Dice, en el texto menciona que para ser considerado pandemia debe cumplir dos condiciones, efectivamente. Eso está en la parte superior, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Está muy lento. Ya, está acá. Dos criterios. Que el brote epidémico afecte a más de un continente. Ahí está. O sea, el turista se va a otro continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien llega al otro continente como turista, este señor ha generado ya un contagio y empieza una transmisión comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este señor aparecen tres, estos tres se generan en nueve, estos nueve en 18, en 150. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no? Solo uno, mira, solo uno. ¿Se ha entendido? Por eso no es la C. Aún reticencia significa duda, estimada. Entonces no puede ser, no puede ser la C. ¿Aún habría reticencia, duda? No puede ser. ¿Ya? Por ello la respuesta viene a ser la D. Vamos entonces ahora al texto 3. ¿Qué tipo de formato es el texto 3, estimados y estimadas? El formato, tenemos ahí texto 3A y tenemos acá el texto 3B. Y bien, ya ustedes saben cuál es el formato. Mixto, continuo, discontinuo, múltiple. ¿Qué dice? A ver, el, el, el tipo, el tipo acá no es continuo. Correcto. Es como dice Yulisa, es el tipo dialéctico. ¿Por qué dialéctico? La lucha de contrarios, ¿verdad? O sea, en un texto A, yo voy a manifestar una posición y el texto B va a manifestar una posición contraria, antagónica. Ya, antagónica, es un texto antagónico, es un texto múltiple por ello. Ya, es un texto múltiple por ello. ¿Sí? Bien, entonces, eso es su formato. El formato es que es un texto múltiple, es un texto contrario, es un texto opuesto. ¿Ya? Muy bien, me dicen que no se escucha, ¿me escucha? Bien, vamos ahora entonces a leer. Vamos a leer. ¿Ya? Bien, vamos entonces a leer. Dice acá.
se ha llegado a un punto, se ha llegado a un punto en que el fracaso del Estado en la gestión del agua resulta una verdad inconcusa. ¿Y qué significa inconcusa? Inconcusa significa irrefutable, irrechazable, que nadie puede negarnos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay, bueno, yo estoy analizando bien. El 70% de las operaciones de Sedapal han sido subcontratadas por varias empresas. No obstante, Sedapal no asume responsabilidades frente a la incompetencia de muchas de estas. Asimismo, de las 50 empresas prestadoras de servicio EPS del país, el 54% deja de facturar más del 40% del agua que se distribuye. Es evidente, pues, que el agua potable en Lima cuesta más por el tremendo desperdicio y por la baja facturación. Privatizar Sedapal permitiría gestionar el 100% de sus operaciones y en consecuencia se dejaría de lado la subcontratación de empresas sin el capital ni la tecnología suficiente para organizar las redes de agua de los limeños. Además, se podría solucionar las fugas mediante nuevas tecnologías, como un sistema de detección de goteos de las redes por medio de células electrónicas en tiempo real, cuya compra e implementación solo puede ser costeada por una empresa privada. Asimismo, con la correcta facturación, no existirían las pérdidas económicas y el flujo de recursos posibilitaría invertir en expansión y la mejora de la red. El servicio de agua llegaría a la totalidad de limeños las 24 horas del día, con la correcta presión y con tarifas más bajas, porque más clientes pagarían sus consumos de agua. Mira, está a favor de la privatización, ¿no? Texto 2. El 21 de junio de 2017 se promulgó la Ley 30.588, que reconoce el derecho del acceso al agua como derecho constitucional. Allí, en el artículo 7, inciso A, se indica lo siguiente. El Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable. El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El Estado promueve el manejo sostenible del agua. El agua se reconoce como un recurso natural esencial y como tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescindible. El mando constitucional es expreso, claro y definitivo respecto del agua como recurso natural y bien público de la nación. Privatizar Sedapal supondría transgredir dicho principio y generar una paradoja legal, o sea, una paradoja, una controversia legal. Es una cosa no normal. Por otro lado, la privatización de Sedapal, eh, Sedapal obstruye el acceso progresivo y universal al agua potable. El interés privado se propone siempre maximizar sus utilidades y solo puede lograrlo vendiendo el agua potable, cual mercancía a quien más poder adquisitivo posee. Así, el interés privado orientará las inversiones de los proyectos de agua y alcantarillado hacia los sectores más pudientes para lograr una mayor rentabilidad con la venta del agua. Por el contrario, los proyectos de inversión en sectores menos desfavorecidos ocuparían un lugar secundario, dado que la posibilidad de recuperar la inversión es baja. Mire, está en contra en este caso, de la privatización, porque considera él que la privatización va a favorecer a los sectores más pudientes porque ellos sí van a poder pagar. ¿No? Entonces, una empresa privada procuraría direccionar su atención como servicio justamente a estos lugares donde las personas podrían pagar y no a sectores pobres, ¿no? ¿Ya? Cuya respuesta de pago es menor respecto a los sectores pudientes. Bueno, eso es su criterio, eso es su argumento, eso es la posición que nos presenta. Luego hacemos una lectura rápida y profunda, ¿no? Como ustedes notarán, es un texto, a diferencia del primer texto, es un texto mucho más sencillo, de datos, de algunas consideraciones, ¿no? Bien, se ha llegado a un punto en que el fracaso del Estado en la gestión del agua resulta una verdad inconcusa.
Bien, entonces, cuando dice fracaso del Estado, ya me imagino cuál es su pretensión, su intención del texto número uno. Entonces, incluso su corriente, su línea, ¿no? Entonces, es una persona que piensa pues en la privatización, ¿ya? El Estado es un fracaso, se interpone, obstaculiza, ¿ya? A que las empresas privadas ingresen y den mejor servicio. Y el fracaso es inconcluso, según él. O sea, es un fracaso evidente, nadie puede cuestionarle, según él. El 70% de las operaciones de Sedapal han sido subcontratadas por varias empresas. No obstante, Sedapal no asume responsabilidades frente a la incompetencia de muchas de estas, ¿ya? Bien, entonces el sistema de servicio y la forma como es que se van dando las concesiones según, ¿ya? Según el autor, no son eficientes, no son eficaces. Asimismo, de las 50 empresas prestadoras de servicio del país, el 54% deja facturar más del 40% del agua que se distribuye. Es evidente, pues, ¿ya? Incluso el autor manifiesta que este fracaso no solo es en Lima, es un fracaso generalizado en el país, ¿ya? Es evidente, pues, que el agua potable en Lima cuesta más por el tremendo desperdicio y por la baja facturación. Eso es su argumento principal. ¿Por qué es que el agua cuesta más? Cuesta más porque hay mucha fuga, se desperdicia, no se distribuye adecuadamente, no se suministra bien. ¿Por qué? Porque no hay suficiente capital, suficiente ingreso, ¿ya? Y entonces hay una baja facturación, o sea, pocos son los que pagan, ¿no? O en todo caso es menos el pago de lo que debería darse, ¿no? Bien, entonces cuesta más por el tremendo desperdicio y por la baja facturación. Privatizar Sedapal permitiría, dice, gestionar el 100% de sus operaciones y en consecuencia se dejaría de lado la subcontratación de empresas sin el capital ni la tecnología suficiente. Quiere decir que si, a ver un momentito, por favor. Quiere decir que si se contrata a una empresa que tome el local, se concesionaría, pero el total de la empresa, según el autor, sería mucho más provechoso, ¿ya? Además, se podría solucionar las fugas mediante nuevas tecnologías, o sea, estaría ingresando la tecnología de punta para tratar de resolver las fugas, para tratar de resolver, incluso administrar el grado de consumo como un sistema de detección de goteos de las redes por medio de células electrónicas. Esto es tecnología en tiempo real, cuya compra e implementación solo puede ser costeada por una empresa privada. Entonces, para el primer autor, solo una empresa privada podría ser salvadora de la crisis que ocurre en lo que respecta al agua potable en Lima. Asimismo, con la correcta facturación no existirían las pérdidas económicas. ¿Qué quiere decir? Que se estaría ya en este caso recuperando de acuerdo a un uso correcto. Flujo de recursos posibilitaría invertir en expansión y la mejora de la red. Él sí considera que el hecho que se recabaría ya el aspecto económico, el hecho que no haya pérdidas económicas va a permitir que el servicio llegue incluso a los países, perdón, a los sectores pobres. Eso es lo que piensa el autor uno, que está a favor de la privatización. El servicio de agua llegaría a la totalidad de limeños a las 24 horas del día con la correcta presión y con tarifas más bajas porque más clientes pagarían sus consumos de agua. Bien, el texto, en este caso de la B, ya, dice acá, el 21 de junio, dice acá, se promulgó la ley, bueno, que reconoce el derecho, el acceso, bueno, el Estado ya estableciendo a- por intermedio de la Constitución la protección, ¿no? A ver, algo está pasando acá. Ya. Garantiza este derecho priorizando el consumo no sobre otros usos. Bueno, ya. El Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un resultado natural esencial, o tal constituye un bien público y patrimonio de la nación. Bueno, en letra, solo en letras, en papeles se dice eso, ¿no? Su dominio es inalienable e imprescindible. El mandato constitucional es expreso, claro y definitivo respecto del agua como recurso y bien público de la nación. Ya, el agua en la Constitución es un bien público, así que no se puede privatizar,
¿no? Menciona el autor, el segundo autor. Privatizar Sedapal supondría transgredir dicho principio y generar una paradoja legal. O sea, ¿eso qué quiere decir? Privatizar estaría en contra de la norma establecida. Por otro lado, la privatización de Sedapal obstruye el acceso progresivo y universal al agua potable. El interés privado se propone siempre maximizar sus utilidades. ¿Qué quiere decir? Ellos lo que buscan es ingreso, capital, y solo puede lograrlo vendiendo el agua potable cual mercancía a quien más poder adquisitivo posee. Direccionaría, según él, a los lugares, el servicio de agua a los lugares cuyos habitantes sí pueden pagar. Así, el interés privado orientará la inversión de los proyectos de agua y alcantarillado hacia los sectores más pudientes para lograr una mayor rentabilidad con la venta del agua. O sea, mayor rentabilidad, mayor ingreso, mayor capital. Por el contrario, los proyectos de inversión en sectores menos favorecidos ocuparían un lugar secundario, dado que la posibilidad de recuperar la inversión es baja. ¿Qué quiere decirnos? Lo que quiere decirnos es que el servicio en los sectores pobres en realidad no sería favorable, ¿no? Bien, ahora sí nos vamos a la primera pregunta. Estimados, a ver, vamos a la primera pregunta. Bien, y empiezan las alternativas, ¿correcto? Para el texto 3A, que está a favor de la privatización, la necesidad de privatizarse se funda ¿en qué? Vamos a completar. Mientras que el texto 3 estima que esta medida podría ser contraproducente. ¿Por qué? A ver, ¿qué dicen? La A se funda en razones de índole técnica, o sea, técnica, ¿ya? Por tecnología, supone. Y el 3B, pues aplica una política social, ¿ya? Aplica una política social, ¿ya? Ahora la B, la inoperancia, la inoperatividad de su gestión, ¿ya? Pero Sedapal es inoperativa, no es eficiente. También puede ser, ¿ah? La primera parte de la B. Y 3B a un nivel legal y social. Ah, sí, utiliza, ¿recuerdan ustedes? Utiliza la categoría legal, va a la Constitución y también tiene también una explicación social, estimado. La B creo que es el más potente respecto a la A. Ah, analicen la B. Ahora, algunos consideran también la D, el déficit de la facturación. O sea, solo es facturación. ¿No crees tú que con la palabra inoperatividad está generalizando mejor con esto de la B? Si se reexamina la legislación, miren que la D es parcial, ¿ah? La D no es completa. En cambio, la B es mucho más englobante. Inoperatividad, genérico, respecto al autor del primer texto. Ahora, el autor del tercer texto considera que utiliza la categoría legal y social. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? La respuesta, estimados, viene a ser la B. ¿Ya? Mucho más englobante, mucho más contundente. El 2. En el texto 3A, el sentido contextual del término inconcusa, ¿qué significa inconcusa? ¿Se dijo? Hay que conocer las palabras, ¿no? Es empírica, experiencia. Decía que la crisis de Sedapal es un fracaso, decía. Y lo que estoy diciendo es inconcuso. ¿Qué quiere decir? Rechazo. No, no es rechazo. Inconcusa quiere decir que es incuestionable. Lo que estoy diciendo es cierto. Nadie me puede rechazar, efectivamente, ¿no?
No conjetural, no. Inconcluso no es que él está suponiendo. Conjetura es una suposición. No puede ser la B, estimado. ¿Ya? Irrechazable, correcto. O sea, que es evidente. O sea, la crisis es evidente. Histórica no puede ser. Si alguien marca la cesta, ¿no? Correcto, es palmaria. ¿Qué significa palmaria? Palmaria es que se ve, que se nota. ¿Ya? Lo que estoy diciendo se nota, es palmaria, dice. Por ello la respuesta es la de Vanessa, Marta, correcto. La respuesta viene a ser la B. Siguiente, el número 3, ya para terminar. Con el propósito de validar su defensa de la privatización de Sedapal, es el texto A, la argumentación del texto 3A se concentra básicamente ¿en qué se concentra? A ver, ¿qué dicen ustedes? En examinar el nivel de inversión que controla una empresa privada, el nivel de inversión, examinar el nivel de inversión. No, no, nivel, no nos ha hablado de eso, nivel de inversión. Evaluar la importancia de las redes de agua potable en la capital. Las redes de agua potable, evaluar la importancia. Enumerar cuáles podrían ser las posibles ventajas en esa venta si se privatiza. Creo que la C es potente, ¿ah? La C es potente, ¿ah? ¿No? ¿Ah? Correcto. La C es potente, ¿verdad? ¿Qué permite? Entonces, enumerar cuáles podrían ser las posibles ventajas de esa venta. Entonces, nos presenta ventajas, ¿no? Apelar por la necesidad de implementar una correcta facturación. La respuesta sería la C. Enumerar. Facturación es una respuesta relativa. 4. A partir del segundo argumento del texto B, se deduce que privatizar el agua, ya esto es el texto B, se deduce que privatizar el agua hablaba de los sectores sociales y todo ello en el segundo párrafo, el autor del texto B. ¿Supondría profundizar las brechas sociales que ya existen en la sociedad? ¿Provocaría una situación legal complicada? Esto de legal está en el primer párrafo, así que no puede ser la B. ¿Podría mejorar la facturación y por ello la expansión del servicio de agua? ¿Facturación? Bueno, eso es el argumento del autor A. ¿Contribuiría a consolidar el estatus del agua como patrimonio de la nación? Ya, si fuera así, estaría en el primer párrafo. ¿Cuál es la respuesta, estimado? La A sería potente la A. ¿Ya? Anita, correcto. Elena, correcto. Tania, correcto. Willy. No puede ser Willy. ¿Contribuiría a consolidar el estatus del agua? Estatus. Esa palabra estatus no da, ¿no? Con el servicio. Estatus social, estatus del agua. O sea, por el hecho que va a ir a sectores pudientes. No, además, eso no es el concepto utilizado por el autor de 3B. Si Sedapal lograra mejorar sustancialmente su gestión del líquido elemento a lo largo del territorio nacional, ¿qué pasaría? El autor del primer texto no estaría objetando, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Lograra mejorar sustancialmente su gestión del líquido elemento a lo largo del territorio nacional, ¿qué dicen? A ver, terminamos con eso. A ver, dice, si Sedapal lograra mejorar sustancialmente su gestión del líquido elemento a lo largo del territorio nacional, ¿ya?
La A, la B, la A, la B, está entre la A y la B, ¿no? Bien, a ver, la A, ¿invertiría en la protección de los canales subterráneos de las regiones? Los canales. Como es una pregunta de inferencia, de extrapolación, podría ser. Pero si fuera líquido elemento, canales subterráneos estaría relacionado más a alcantarillados, que también es su trabajo, ¿no? La B, el importe del agua potable en la ciudad capital sufriría un decremento. ¿Qué quiere decir? El importe del agua potable en la ciudad capital sufriría un decremento. ¿Qué quiere decir? Que sufriría una disminución. Sufriría una disminución, un decremento. El importe del agua. Ahora es demasiado. Pero si fuera así, ya el importe del agua potable en la ciudad capital sufriría un decremento. Bueno, otro. El subcontratar empresas de servicios seguiría siendo una práctica usual. No, pues si se mejora no puede ser, ¿no? La palabra es mejora, entonces no puede ser la C. C rechaza la C. Las regiones deberían restringir su consumo de la red. No, pues no puede ser la C y la D. Se rechaza, ¿verdad? Entonces está entre la A y la B. Ya es el método de descarte que se aplica acá. ¿Ya? Entonces, ¿invertiría en la protección de canales subterráneos? No puede ser. Cuando hablamos de canales alcantarillado. Entonces, la respuesta, la única que queda, viene a ser la B, ¿verdad? El importe del agua potable en la ciudad capital sufriría una merma, ¿ya? O sea, el importe, la importancia, la preocupación ya no sería tanto, ¿no? Entonces, esa preocupación disminuiría. Por lo tanto, la respuesta viene a ser la B. La respuesta viene a ser la B. ¿Correcto, Tania? ¿Correcto, Elsa? Bien, eso es todo, amigos. Ha sido un gusto a seguir estudiando, a seguir preparándonos. ¿Ya? Bien, muchas gracias por su participación. Hay buena cantidad de los maestros quienes han interactuado y eso es muy excelente. Felicitaciones. Nos vemos. Cuídense otra ocasión. Cuídense.